todas las partes donde estén viviendo. O sea, esta es una sesión totalmente internacional y que nos está impulsando también a, pues, arrancar con otros desafíos que no teníamos tan presentes porque ha aumentado mucho la inscripción. Pero bueno, esperemos que la sesión salga avanti. Quiero decirles que esta es una actividad que tiene sus antecedentes en un seminario que tiene un título general: Saberes de origen textil, Patrimonios en Resistencia, que tuvo ya sus dos primeras ediciones el año pasado. Nos enfocamos a la región huasteca y a las culturas del Golfo de nuestro país, de México. Y bueno, en esta ocasión estamos organizando la actividad en coordinación con la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas. Yo agradezco mucho a la doctora Giovanna María Aldana Barahona, que es la que pues ha sido el alma y corazón de este seminario, y al doctor Eduardo Candelaria Ampacún, que también es coordinador de este proyecto, seminario, un proyecto que se está pensando a largo plazo. Y bueno, voy a darle la palabra a Giovanna para ya poder arrancar, que ya presente el proyecto, el objetivo general, y ya para darle la palabra al doctor Eduardo Candelaria, que es quien va a presentar hoy desde México. Giovanna, muchas gracias y bueno, te dejo el micrófono, apago el mío y déjame nada más hacer un recordatorio. Si son tan amables de apagar sus micrófonos y de preferencia también sus pantallas para poder fluir más fácilmente. Muchas gracias. Giovanna, adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a la Casa Colsan Gilitla en su alianza con el ICSBA, que es el asiento para este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias sobre todo a las y los participantes de hoy día y las personas que van a estar acompañándonos a las conferencias, que son los que nos impulsan a hacer conocer estos saberes de origen textil en Abya Yala. Me voy a permitir leerles en cada miércoles la presentación de este proyecto. Este seminario surge desde el reconocimiento de la incansable lucha de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente por la recuperación, reivindicación y protección de sus saberes. Desde la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, así como desde la Casa Colsan Gilitla en alianza con el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, consideramos que los textiles creados, inventados y elaborados por los pueblos indígenas de Abya Yala hacen parte del mundo creativo con el que han aportado históricamente a la construcción de un legado epistémico y ontológico para toda la humanidad. Las técnicas, los materiales, las emociones, las cosmovisiones, las identidades se entrelazan, se tejen o se urden en trarihues, en chumbes, en rebozos, bordados, mantas, petates, quesquemitles o demás creaciones que se presentarán en este seminario. Haremos un recorrido por diferentes regiones de la Vía Yala de la mano de personas que estudian, crean, difunden o buscan la protección de estas creaciones y que nos harán conocer que son saberes vivos y que están en nuestras manos aprenderlos más. Por ello, el objetivo de este seminario es impulsar la difusión y conexión entre personas e instituciones que desde diferentes trincheras tienden tejidos de investigación, conservación o recuperación del textil elaborado por los pueblos indígenas en Abya Yala. Por ende, es un seminario que supera lo meramente académico y busca ser un espacio de diálogo entre personas conocedoras de los textiles indígenas por sus prácticas o estudios que se unen con el interés común de difundir, dialogar y discutir sobre diversos aspectos de este tema. De esta manera esperamos generar diálogos incluyentes desde varias partes y diferentes disciplinas u oficios, así como ser un medio de difusión sobre la epistemología y cosmovisión que contienen los textiles de los pueblos indígenas de Abya Yala. Desde RERI agradecemos el apoyo de la Casa Colsan Gilitla por la recepción, apoyo y desarrollo de este seminario, que será el primero de muchos. Les convidamos a todas y todos que nos acompañen en las sesiones y vayamos formando una red de saberes textiles en Abya Yala. Vamos a estar, empezamos el pasado miércoles 5 de marzo y estaremos hasta junio con unas pequeñas pausas, pero esperamos que siempre nos estén acompañando. Una de las personas que nos acompaña en la organización de este evento, en la coordinación, es nuestro expositor de hoy, Eduardo Candelaria Pacún. Eduardo tiene una amplia hoja de vida y voy a permitirme leer una parte de ella. En 2021 se graduó con honores del doctorado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Desde el año 2022 realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis con el proyecto Bordar la Memoria, el YADMELAB, como dispositivo figurativo de transmisión de conocimientos. En 2012 ganó la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, con la cual realizó el proyecto de investigación La colección huasteca del Museo Francisco Cosío. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la historia de la Huasteca, estudios sobre la forma del arte indígena de México y la relación entre imagen y memoria. Forma parte del proyecto Textiles de las Américas y algunas de sus publicaciones más recientes sobre patrimonio textil se dedican precisamente al YADMELAB y una parte nos va a mostrar hoy de eso precisamente con la relación de la memoria plástica y la figuratividad. Entonces, vamos a escuchar a Eduardo Candelaria Ampacún. Muchísimas gracias a todas y todos y Eduardo, tienes el micrófono. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Claudia, y gracias al Colegio de San Luis y a Casa Colsan, y también especialmente a la CECITI, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que ha financiado la investigación que a continuación les presento, ¿no? Bueno, algunos de los resultados. Antes de proseguir, quiero eh, expresar que me vengo recuperando de una fuerte gripe, entonces quizá tenga que hacer algunas pausas, pero para que no se me, em, por si me ausento tantito, no se preocupen, es por eso, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar la ponencia El árbol cósmico en el bordado Tenec de la Huasteca Potosina, figuratividad, memoria y resistencia cultural en una prenda femenina sagrada. Y bueno, decidí dividir la presentación en dos partes. En la primera vamos a hablar principalmente de lo que es el árbol sagrado en la cosmogonía mesoamericana, es principalmente el pasado prehispánico. Y bueno, en ella vamos a acercarnos un poco a esta figura vegetal que fue ciertamente una figura del origen para los pueblos indígenas que habitan lo que nosotros en México llamamos el área mesoamericana. ¿Qué es el área mesoamericana? Bueno, pues el área mesoamericana es, conforma buena parte del territorio de lo que es la República Mexicana, y bueno, se divide en 9 regiones, que es la norte, la occidente, la centro, la Guerrero, Oaxaca, costa sur, Centroamérica, Maya y la costa del Golfo. Quizá la más famosa sea el área maya, precisamente por el gran desarrollo civilizatorio que se gestó en esta parte del sureste mexicano. Pero bueno, cabe señalar que el desarrollo mesoamericano es muy antiguo, viene gestándose desde el año 2500 antes de Cristo, y principalmente se toma como punto de inicio el desarrollo de la agricultura, ¿no? A partir de este momento, en distintas partes del territorio mesoamericano comienzan a haber distintos desarrollos culturales, y a lo largo del tiempo se generan distintas transformaciones en lo que son las sociedades que habitan esta gran región, y eso les permite a los investigadores dividir los desarrollos culturales en periodo preclásico, que va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, del periodo clásico, del 200 al 900 después de Cristo, que es cuando se desarrolla quizá la cultura que muchos fuera del país, en México, conozcan como la cultura teotihuacana, y luego en el periodo posclásico, que va del 900 al 1521, que es el periodo en el que se desarrollan los mexicas, ¿no? También conocidos como los aztecas, que son en sí como las culturas que mayor resonancia han tenido fuera de nuestro país. Y bueno, ese es el territorio mesoamericano. Y bueno, cada una de estas regiones a su vez se dividen en regiones más pequeñas, en las cuales también hubo distintos desarrollos culturales también a través del tiempo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la Huasteca, estamos haciendo alusión a una parte de una pequeña porción del estado, del territorio mexicano, que se encuentra al norte, casi con la frontera con Estados Unidos, y que abarca las ciudades de Pánuco, Tampico, Tuxpan. Y bueno, más abajo se encuentra la región centro de Veracruz, con sus propios desarrollos culturales, y luego la cultura olmeca. La cultura olmeca es la que desarrolla estas obras megalíticas, conocidas como cabezas colosales,
que también son bastante conocidas fuera de nuestro país y que se desarrollan aproximadamente por ahí del 900 antes de Cristo, ¿no? Entonces, la cultura huasteca también tiene un largo desarrollo en el territorio mesoamericano, que data principalmente desde el 1500 antes de Cristo. Sin embargo, lo que más se conoce es lo que desarrollaron más tardíamente, digamos más tardíamente en el periodo posclásico, que va del 900 al 1521 después de Cristo. Y bueno, es una muestra de su arte lapidario. Cabe mencionar que la Huasteca también tuvo mucha relación con la región que conocemos como Centro de México o Altiplano Central, habitada principalmente por grupos de cultura náhuatl. Y entonces, muchos de los fundamentos culturales y religiosos de los huastecos, pues a través de esta red de interacción con el Altiplano Central, van a permear a lo que son los grupos, a lo que es la cultura de estos grupos, y que será conocida principalmente y registrada por los misioneros y los misioneros que llegan a lo que será la Nueva España en el siglo XVI. Bueno, ya contextualizados, también creo que es conveniente establecer los ejes teóricos y metodológicos. A mí me gusta mostrarlos, principalmente por si hay personas a las que les interese más allá ahondar en el sentido de las imágenes de los pasado precolombino, pues acercarlos a estas otras metodologías que son, una viene de la ciencia de la imagen, a quien yo tomo como referencias a Gottfried Bohm. Es un libro que se publicó en el 2017 y se llama ¿Cómo generan sentido las imágenes? Y principalmente busca encontrar nuevas maneras de estudiar las imágenes para salirnos un poco del encasillamiento en el cual las metodologías iconográficas de Erwin Panofsky, pues que han dominado principalmente el campo de estudio de las imágenes, ¿no? Lo simbólico, lo iconológico, y ver cómo también las imágenes son capaces de generar otros sentidos, ¿no? También tenemos el libro de Carlos Severi, de la antropología de la memoria, que le llama El principio quimera, que principalmente nos dice que en las culturas precolombinas o amerindias, se pregunta cómo es que estas culturas hacían para transmitir el conocimiento. Y lo que nos propone él es que las imágenes, los sistemas de imágenes que están plasmados en muy distintos tipos de objetos rituales, pues realmente fungían como instrumentos de la memoria, ¿no? Entonces, estas imágenes acompañadas de otro tipo de instrumentos como es la oralidad, pues iban generando precisamente estos instrumentos mnemotécnicos con el cual las culturas iban pudiendo transmitir la información sobre su conocimiento del mundo de generación en generación, ¿no? Entonces, estos son como los dos ejes principales que yo estoy tomando para realizar este estudio. Y bueno, cuando yo hablo de las imágenes como instrumento de conocimiento, pues a mí me gusta mostrar este esquema, precisamente porque en él nos muestra un árbol que es de lo que vamos a estar hablando en esta sesión, pero es un árbol que nos ayuda a explicar precisamente el origen de nosotros, ¿no? Como especie humana, del Homo sapiens, ¿no? Entonces, este esquema que toma como referencia un modelo icónico, que en este caso es el de un árbol, pues nos permite ir conociendo cómo es que a través del tiempo fueron generándose distintas especies y fueron generándose estas variantes de Homo sapiens, ¿no? Entonces, también nos permite irnos al pasado, nos permite irnos hasta 6 millones de años atrás para ir describiendo y explicando la evolución humana, ¿no? Entonces, el sentido que los antiguos grupos mesoamericanos conferían a las imágenes, pues no es muy distinto de esta imagen, ¿no? A ellos también les permitían explicar y fundamentar su presencia y existencia en el mundo. Y bueno, ya entrando un poco más en la materia,
Pues bueno, tenemos que los árboles cósmicos en Mesoamérica pues también son figuras muy antiguas. La figura de aquí de la izquierda nos permite conocer que al menos las personas que vivían en Izapa, es un pueblo que está cerca de la frontera con Guatemala, pues ya tenían una noción de que existía un axis mundi, ¿no? Un axis mundi es una figura axial que conecta precisamente el plano terrestre con el plano celeste. En este caso, vemos que el árbol cósmico está figurado a manera de un caimán, y este caimán conecta precisamente el plano celeste, que está representado por un ave, y la cual se posa directamente sobre un bastón que está tomado por este personaje antropomorfo, que podemos considerar que era un personaje importante, con el cual está conectando precisamente ambos planos, ¿no? Y el plano inframundano o el inframundo está representado por la cabeza raíz de este lagarto. Ya más tarde, en el periodo clásico, tenemos esta otra representación, que es el árbol cósmico de Tepantitla. En esta vemos lo que es un gran árbol, pero es un gran árbol que está formado por dos partes principales que se entrelazan entre sí. Según un investigador muy connotado de México, llamado Alfredo López Austin, que en este caso ya falleció, pues él ha interpretado esta figura como un eje que conecta el plano celeste con el plano terrestre, pero que además permite la transferencia de las energías frías y calientes del cosmos. Ujú. La transferencia de estas energías frías y calientes es lo que permite precisamente el transcurrir del tiempo. Aquí vemos en esta figura cómo una parte de este árbol tiene flores de 4 pétalos, lo cual se ha interpretado como un signo ígneo, es decir, relativo al fuego, por lo cual representarían las energías calientes. Y en el otro lado tenemos lo que es las energías frías, que serían lo relativo al plano terrestre, ¿no? Y lo vemos representado por elementos marinos y acuáticos, ¿no? Entonces, este árbol lo que nos está mostrando es precisamente que los pueblos indígenas tenían noción de que este árbol cósmico, este gran axis mundi que conectaba la tierra con el cielo, pues facilitaba precisamente este flujo de energías, y era lo que posibilitaba que la vegetación se regenerara. Ujú. Y bueno, también vemos cómo el árbol está acompañado de muchas aves, flores, lo cual también nos indica que los árboles, precisamente estos árboles cósmicos, pues son referentes de como puntos en los que se concentra la vida, ¿no? Entonces, es lo que los hace ser muy importantes en la cosmogonía mesoamericana. A través de otros documentos también podemos acercarnos a otras maneras en que se concibieron estos árboles cósmicos. En este caso, en este documento maya llamado Códice Madrid, en la página 75 y 76, vemos que en el centro del mundo está ubicado este árbol cósmico, una ceiba, precisamente, y al lado de él está la deidad suprema Itzamna y su contraparte femenina, que si mal no recuerdo es la diosa Ixchel, la diosa de la luna. Y bueno, en este Códice Madrid lo vemos situado al centro del mundo. En el Códice Feyerabad-Mayer, en la lámina 1, no tenemos como tal un árbol al centro del universo, pero sí vemos que en los distintos rumbos cósmicos hay un árbol con distintas cualidades, dependiendo de ese rumbo, ¿no? El rumbo del este vendría estando acá arriba, el rumbo del norte estaría a la izquierda, el rumbo del poniente estaría aquí en la parte inferior, y el rumbo del sur en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Esto nos indica que en los antiguos mesoamericanos pues concebían al mundo como un espacio dividido en cinco sectores, ¿no? Lo que les llamamos los rumbos cósmicos, y que cada uno de estos sectores estaba sostenido por un árbol, ¿sí? Además,
de estos rumbos cósmicos que nosotros actualmente pues los dividimos en cuatro, ¿no? Que son el norte, el sur, el este y el oeste. Pues ellos lo dividían así también en cuatro. Y bueno, este es una división del espacio determinada principalmente por el movimiento del Sol a través del año. Y también, asimismo, tenemos que este árbol cósmico, pues divide al espacio de manera vertical, ¿sí? En este caso, el espacio de manera vertical se divide entre el Chignautopan, el, que es el cielo, lo que nosotros conocemos como el cielo, o el plano superior, el Tlactipac, que es el área del centro, donde se lleva a cabo la vida humana, y el Chignaucmictlan, que vendría siendo el inframundo, ¿no? Entonces, este árbol, que se divide en 5, al mismo tiempo divide también el espacio en 3, el espacio vertical en 3 coordenadas. Esto nos da un total de 7 coordenadas, ¿sí? Que serían los 4 rumbos o extremos del mundo y más los 3 rumbos o los 3 niveles cósmicos. Es el 3 más 4 es el 7, ¿no? Entonces, este va a ser un número muy importante porque a través de él se va a poder referir a la totalidad del cosmos. Es decir, esta imagen, más allá de simbolizar un eje cósmico, pues también es un instrumento de conocimiento en el cual se alude a la totalidad del cosmos como lo entendían los antiguos mesoamericanos. Ahora bien, Tamonchan es como mencionábamos, como veíamos al inicio, está representado por este árbol. Este árbol, si vemos en su parte superior, tiene precisamente siete ramas, que precisamente yo considero estarían representando o aludiendo a este número 7, que es el de la totalidad cósmica, ¿sí? Pero Tamonchan también se representa como un árbol quebrado. Y en adelante vamos a ver por qué se le representa como un árbol quebrado. Pero Tamonchan también fue un lugar un referente mítico entre los pueblos mesoamericanos que estaba relacionado con la idea del paraíso, ¿sí? Entonces, los frailes que llegaron al territorio mesoamericano o a la Nueva España con la idea de cristianizar, pues se dieron cuenta rápidamente de que entre los indígenas también había un paraíso con mucha abundancia de vegetación, ¿no? Y también coincidentemente era un paraíso en el que los mismos antiguos mesoamericanos consideraban los dioses habían pecado, ¿no? Entonces, se valieron un poco también de estas coincidencias para poder llevar a cabo su tarea cristianizadora con mayor profundidad, ¿no? Y bueno, de Tamonchan provienen precisamente dos de los dioses principales del panteón mexica, que serían Ejecatl Quetzalcóatl, o que principalmente conocemos como Quetzalcóatl, y la diosa Tlazolteotl, que es sí la diosa dadora de vida, pero también es la diosa que está vinculada a la fibra del algodón. Aquí vemos cómo porta en su tocado los instrumentos con los cuales se hilaba y cómo porta en su torso el llamado Keshkemitl, el cual conoceremos en lengua tene como Zayemlab, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, uno, Tamonchan se ha ubicado mitológicamente, se ha relacionado precisamente con la Huasteca, que es el lugar donde habitan los Tenec y que es el lugar donde el pueblo en el cual profundizaremos, ¿no? Y precisamente se estima que los nahuas acogieron estas deidades precisamente de sus relaciones que sostuvieron con los huastecos. ¿Y de dónde viene esta noción de Quetzalcóatl y de Tlazolteotl? Pues bueno, viene también, como les digo, de la cultura huasteca y de que es una cultura que, como también les mencionaba, tiene un desarrollo también muy antiguo, pero bueno, una de sus principales obras, que fue
justamente descubierta hace casi exactamente 20 años, conocida como el Monumento 32 de Tamtoc, en la cual se representa al Axis Mundi no como un árbol, sino como una figura humana. Entre los huastecos prima mucho la representación antropomorfa, ¿no? Y entonces, entre ellos, la figura del árbol no se hará patente, sino más bien hasta el periodo posclásico. Pero antes de ello, el Axis Mundi entre ellos fue figurado como una figura con rostro descarnado y que está sosteniendo el cielo, que podríamos verlo esquematizado por estos diseños de entrelaces y espirales. Está levantando sus manos en lo alto y todas estas figuras están posando sobre cráneos, ¿no? Lo cual nos indicaría que estarían aludiendo precisamente al inframundo. Pero lo más interesante es que en estos tiempos del preclásico, 350 a.C., pues los antiguos antepasados de los huastecos, pues todavía creían que el Axis Mundi era una figura andrógina, ¿sí? Veíamos en el Códice Madrid cómo estaba el dios Itzamna y la diosa Ixchel sentados a un lado del otro del, del árbol cósmico. Pues en este caso, los huastecos pensaban precisamente al Axis Mundi como una figura andrógina, todavía fusionada en ambos sexos, lo que se le conoce todavía como el Padre-Madre, ¿no? Que es la deidad suprema. Entonces vemos cómo esta figura tiene pechos de mujer, pero también tiene un falo del cual parece estarse desprendiendo posiblemente un líquido, ¿no? Quizás semen. Y bueno. Esto es en el preclásico, pero también los sistemas de pensamiento van cambiando y más adelante, en el periodo clásico, los huastecos empiezan a hacer las representaciones por separado, es decir, desmembran esta figura andrógina y comienzan a representar lo que serían la deidad suprema en su personalidad masculina y otra en su género femenino. En este caso, estas dos esculturas, que son la Estela 1 y 2 de Tamtoc, según las ha interpretado un investigador alemán que estuvo realizando investigaciones en la Huasteca en la década de los 60 del siglo pasado, pues representarían esta pareja creadora, ¿sí? Entre los rasgos que nos interesa aquí resaltar sería principalmente que esta pareja creadora tiene un remate en la parte superior en forma de arco y este mismo remate se va a mantener en las figuras del posclásico. Lamentablemente las figuras del clásico están muy, muy, muy dañadas, pero aquí podemos ver que tenían ciertas figuras como entrelaces y espirales, lo cual también nos ayudaría a constatar que estas figuras representarían la bóveda celeste. Entonces, en el periodo posclásico, esto cambia, las figuras se empiezan a representar de manera exenta, pero se conservan estos rasgos. Y vemos ahora que sí, tienen la bóveda celeste sobre la cabeza y las representaciones femeninas posan sus manos sobre el vientre en representación de fecundidad, mientras que las figuras masculinas tienen otra postura, otro gesto. Pero aquí también lo que interesa resaltar es que estas figuras empiezan a ser representadas con unas orejeras. Estas orejeras van a ser orejeras de algodón, lo cual nos indica que la diosa que está relacionada con la diosa Tlazolteotl, que es una diosa creadora, y esta figura con un par de volutas o orejeras a manera de gancho, lo cual nos va a relacionar a esta figura con el principio creador del fuego, ¿no? Entonces ahí están los componentes fríos y calientes también representados de manera figurativa en estas esculturas. Y bueno, aquí vemos precisamente algunos rasgos en las representaciones de la cultura náhuatl de este dios Quetzalcóatl, cómo es que en verdad, en efecto, tienen sus antecedentes en la cultura huasteca. Como rasgos representativos vemos aquí el gorro cónico y también la orejera en forma de gancho. Y bueno, aquí también se nos empieza a aparecer unas figuras a manera de mazorcas de maíz, que van a ser la planta del maíz que se desprende o se desprenderá a lo largo del cuerpo de esta figura masculina.
Lamentablemente aquí no la podemos ver porque trae parte de su atavío y que lo cubre, pero en esta figura, que también representa un personaje masculino, que no trae atavíos, podemos identificar que en efecto lo que se está representando aquí es una noción de la planta de maíz, precisamente como un axis mundi. Recordemos que cuando portan este tocado en forma de arco, es que lo están presentando precisamente como un eje cósmico. Entonces, en esta escultura podemos ver que la planta del maíz está siguiendo un sentido vertical ascendente, el cual culmina en la figura de un recién nacido que ha sido interpretado con el sol. Esto nos indica que entre los huastecos había una relación intrínseca entre la proyección ascendente del sol y el crecimiento de la planta del maíz. Y bueno, ¿por qué decimos que esta figura de esta organización o este esquema representacional es en sí el de un árbol cósmico? Pues porque conocemos en Teotihuacán ya se estaban realizando estas representaciones arbóreas precisamente siguiendo este mismo esquema compositivo. Más adelante, en el posclásico tardío, que es cuando se elabora el Códice Borbónico, inclusive este ya tiene también caracteres latinos, entonces también nos indica que fue terminado ya después de la conquista, pues también vemos un árbol con lo que deberían ser 7 ramas, pero una está cortada, ¿sí? Lo que nos está indicando que está representando el árbol quebrado. Y también vemos en el Códice Magliabechiano, este ya totalmente con tradición europea integrada, vemos una representación con este mismo esquema compositivo de 3 flores y una en la parte superior del Xochihuitl o árbol florido, ¿no? Entonces eso nos indica que entre los huastecos, como les comentaba, esta noción del árbol empezó como un elemento vegetal empezó a ser representada más allá, más que nada en tiempos posclásicos. Aquí vemos la representación de la diosa Tem, vemos precisamente cómo lleva su tocado de algodón, esta es la manera en que se representaba el algodón y cómo lleva sus orejeras de algodón, y es la diosa Tlazolteotl, que tiene su origen en la diosa huasteca, y es una diosa de la fecundidad humana. Aquí la vemos que está dando a luz a un recién nacido. Y bueno, vemos también en esta representación femenina cómo es que esta misma diosa tiene también las representaciones de la planta del maíz. Y lo mismo vemos acá en esta otra escultura. Y bueno, ese es como el antecedente de esta pareja creadora, ¿no? Que está asociada precisamente con la creación del fuego y de la materia con la cual se elaboran las prendas, que es el algodón. Aquí vemos cómo es el Quexquemitl, o el Zayemlab, como lo veremos para los huastecos, cómo era elaborado. Aquí vemos precisamente a una mujer que está utilizando el telar de cintura, pero el telar de cintura precisamente está atado a lo que viene siendo el árbol florido, pero cual también vemos que no tiene una de sus ramas, lo cual también nos indicaría que hay una relación con el árbol quebrado de Tamuanchán, ¿no? Tamuanchán es como el lugar de origen de la pareja creadora, entonces este está relacionado precisamente también con las artes y el bordado, y también precisamente con el origen de la fibra del algodón. Y aquí vemos cómo luce el Quexquemitl en una representación de otro de los aspectos de la diosa Tlazolteotl, pero en este caso es la diosa Xochiquetzal. Y Xochiquetzal es una metáfora de la joven que da placer sexual a los jóvenes y representa la tentación que hace caer a los hombres castos. En este caso se ve a Xochiquetzal que está tomando del cabello como si fuera un cautivo a un hombre joven entre cuyas piernas sale una enorme serpiente, lo cual nos indica que tiene una connotación fálica y sexual esta representación. Y vemos acá de este lado de nuevo a la diosa Xochiquetzal con su Quexquemitl, y el cual está agarrando un pecho, ¿no? Entonces, esta es la función de la diosa Tlazolteotl, una diosa de la sexualidad y de la fecundidad humana. Entonces ya conocemos cómo es el Quexquemitl. Ahora vamos a ver cómo es que se elaboraba, porque seguramente muchos aquí no sabemos.
cómo es que se realizaban estas prendas. Bueno, pues primero lo que hay que hacer, o lo que había que hacer, era cosechar el algodón, limpiarlo, tener ya la fibra, y mediante el uso de lo que es el malacate son estas piezas de barro a las cuales se les insertaba un palito vertical, una vara recta, y comenzaba a girar. Entonces con una mano se va adelgazando la fibra, se va tejiendo, se va haciendo el hilo, y con la otra se va enredando hasta obtener la madeja, ¿no? Aquí en el Códice Mendocino vemos como lo que entendemos puede ser la mamá o una persona mayor está enseñando a lo que dice aquí una muchacha de 6 años, pues a cómo realizar estas actividades, ¿no? Aquí vemos precisamente que la niña de 6 años pues está girando el uso con su malacate sobre una pequeña vasija de barro, lo cual facilita que gire, y entonces está enrollando aquí el hilo de algodón. Vemos cómo se muestra la fibra un poco en bruto, y cómo es que también presenta ciertas relaciones con el tocado de la diosa Tlazolteotl que veíamos con anterioridad. Y bueno, ya que se tiene ahora sí que la materia prima, el hilo, pues se procedía a usar, como también veíamos en la otra imagen, el telar de cintura, el cual era fijado precisamente a un árbol o quizá a un poste que estaría al interior del espacio doméstico, y la mujer se sentaba aquí y con su propio cuerpo ejercía tensión para ir precisamente haciendo el tejido, ¿no? Aquí está la urdimbre, y esta parte que vemos aquí larga, que se le llama el machete, precisamente es la que precisamente sirve para ir con las dos manos sujetándolo e ir apretando cada vez que se va haciendo un entramado, ir apretando las fibras para ir generando la manta, ¿no? Esta tecnología lo que permitía generar precisamente son mantas cuadrangulares. Y son las mantas cuadrangulares las que se van a utilizar para armar el kashkemitl. Aquí vemos precisamente cómo se arma el kashkemitl. Ya que se tejieron estas dos mantas cuadrangulares, posteriormente se procede a unir una con otra de uno de los extremos. Así como vemos, aquí se estaría uniendo con un hilo y una aguja, y posteriormente esta sección se dobla y se dobla para obtener esta figura, que va a ser una figura romboidal, ¿sí? Aquí vemos a la derecha cómo la unión de estas dos mantas en efecto da lugar al kashkemitl, y en este caso la unión está en este lado, en este costado derecho, y vemos que este kashkemitl, que es de la colección de la doctora Claudia Rocha Valverde, pues es de los pocos kashkemitl que conservamos todavía elaborados en telar de cintura. En la actualidad ya el telar de cintura prácticamente ha caído en desuso, porque se considera que es muy trabajoso de elaborar prendas en él, toma mucho tiempo, entonces las personas ya prefieren las telas industrializadas, ¿no? Pero bueno, las mantas de color blanco posteriormente son decoradas con esta serie de figuras, y en este caso aquí estamos viendo la figura que nos ocupa en este caso, que es precisamente el árbol de la vida. Estas figuras ya son realizadas en punta de cruz, y lo cual también nos indica que en efecto su origen ya no es autóctono, sino que viene precisamente de las técnicas que enseñaron los europeos al estar en el territorio de la Nueva España. Y bueno, esa es la primera parte. Ya conocemos los fundamentos cosmogónicos del algodón y cómo se generan las prendas, las diosas del algodón, de la fecundidad. Y ahora vamos a hablar de la parte 2, que es precisamente el proceso de cristianización de los pueblos, que es en el punto en el que considero yo, y según es mi propuesta,
se gesta toda esta nueva manera de representar figuras en el Quexquemitl, con un sentido prácticamente cristiano, porque en él se representa lo que es el árbol de la vida, y precisamente este es un concepto que no existía en territorio mesoamericano. Concepto que existía era el del árbol quebrado, el árbol de 7 ramas, como figura del origen, como figura en la cual se aprendían los 7 rumbos del universo, ¿no? Entonces, bueno, la cristianización de los pueblos originarios de la Huasteca, pues tuvo distintas facetas. La primera y la más violenta es principalmente cuando están el proceso de conquista y están las batallas para tomar el control de las poblaciones por parte de las huestes españolas. Pero posteriormente viene un proceso en el cual ya empiezan a ejercer más funciones los frailes franciscanos principalmente, que son los primeros que llegan a territorio novohispano, y luego después los frailes agustinos, los dominicos y muchos otros más, ¿no? Entonces, los frailes se dan cuenta de que necesitan conocer las lenguas originarias, las lenguas nativas, pues para poder transmitir de mejor manera la doctrina cristiana. Ciertamente ninguno de los indígenas, o muy pocos, lograron hablar el español en estas épocas, entonces la manera más fácil era, en efecto, que los propios frailes fueran los que dominaran estas lenguas y pudieran así generar las doctrinas cristianas precisamente en la lengua huasteca. Esta es la doctrina cristiana de la lengua huasteca de Fray Juan de la Cruz, la cual se elabora en 1571, pero que tiene un antecedente en una doctrina cristiana más temprana que vamos a ver más adelante. Y bueno, Fray Andrés de Olmos es un fraile franciscano, nacido en Burgos, pero que llega a la Nueva España también a realizar tareas de cristianización, y se instala un buen tiempo en la Huasteca, y a él les podríamos considerarlo como uno de los principales representantes de la tarea evangelizadora en esta región. Antes de proseguir, es muy importante ver también cómo es que los frailes enseñaban precisamente la doctrina cristiana a los indígenas. Y en este caso, la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez es muy importante porque nos permite saber cómo es que utilizaban, en efecto, la imagen como un medio para poder facilitar la memorización de los conceptos cristianos entre los indígenas, ¿no? Entonces, Fray Diego de Valadez se dice que es tlaxcalteca, que nació en 1533 y que fue hijo del conquistador Diego de Valadez. Esta es una propuesta, hay quienes dicen que él realmente era español, pero bueno, ya será cuestión de que haya más luz al respecto, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que sí es hijo del conquistador Diego de Valadez y de una mujer indígena tlaxcalteca, y él fue el primer novohispano en publicar un libro en Europa. En efecto, ese libro fue La retórica cristiana, publicado en Perugia, Italia, en 1579. Y entre las distintas instrucciones y consejos que va dando en esta obra, él nos dice respecto de las imágenes: entonces, hemos dicho que los lugares y las imágenes son necesarias, con el fin de que las primeras hagan el oficio del papel y las segundas el de la escritura, para que quien desee recordar algo, coloque las imágenes en los lugares en su debida disposición, orden y combinación. En otra nota, más adelante, dice: aquí, a través de las figuras y formas dibujadas en amplísimos lienzos y con una disposición muy conveniente, se trata de inculcarle la doctrina cristiana. Se comienza por los artículos de la fe, los 10 mandamientos del Señor, los pecados mortales, y en los sagrados sermones se repasa acerca de esto continuamente. Pues en las capillas se extienden estos lienzos para que sean vistos. Una vez realizado esto, ellos mismos, es decir, los indígenas, se acercan para examinarlos con más cuidado. Así más fácilmente se les queda grabado en la memoria. Entonces, estos instrumentos como el de la doctrina cristiana o la retórica cristiana, pues contienen
muy diversas imágenes que precisamente eran utilizadas como elementos didácticos para que los propios indígenas fueran aprendiendo los preceptos o los conceptos básicos de la religión cristiana. En la Huasteca, como ya veíamos, tenemos la doctrina cristiana en lengua huasteca, cuya primera edición o primera versión fue elaborada por Fray Juan de Guevara en 1548. La que vemos aquí es la de Fray Juan de la Cruz, que es en sí una corrección y una reimpresión elaborada en 1571 en un pueblo que se llama Huejutla, que vamos a ver, tuvo un convento agustino. Entonces, esta es una obra agustina. También tenemos conocimiento de unos documentos perdidos de Fray Andrés de Olmos. También tenemos el arte y vocabulario del idioma huasteco de Severino Fernando de Quirós de 1711, la noticia de la lengua huasteca de Carlos de Tapia Centeno de 1747 y una conversación en lengua huasteca de un autor anónimo. Y bueno, aquí lo que vemos precisamente es otra estrategia mnemotécnica para que los indígenas pudieran aprenderse precisamente los conceptos de la fe cristiana. Aquí vemos que en este caso se usa una mano para que a partir de estar viendo cada uno de los dedos, el indígena pueda ir aprendiéndose cada uno de estos preceptos. Por ejemplo, aquí en el dedo pulgar tenemos que dice oír misa los domingos y fiestas. En el dedo índice dice conservar, confesar la que rezna. Bueno, en el medio dice comulgar la Pascua Florida. Entonces, y bueno, su equivalente en la lengua técnica, ¿no? Entonces, así es como están usando las imágenes, también con los textos, como estrategias para la memorización. Entonces, por eso es muy importante conocer estos documentos, porque nos van a llevar a poder explicar cómo es que estas imágenes del árbol de la vida, que vamos a ver más adelante, pues pudieron llegar a los bordados. ¿Y cómo fue el proceso de cristianización? Bueno, pues los primeros que llegaron a la Huasteca fueron los franciscanos, pero es hasta 1544 cuando empieza a tomar más fuerza esta tarea, precisamente por la labor de Fray Andrés de Olmos, quien funda el convento y villa de San Luis de Tampico en 1554, la custodia de Salvador de Tampico, también en el mismo año, y otras menciones como Tampico, Valles, Tamaulipa o Zulama. En cambio, la Huasteca Sur fue administrada por la Orden Agustina. Ellos llegan más tarde, llegan en 1533 y tienen que ocupar las áreas que todavía no han sido ocupadas por los franciscanos. Entonces, a ellos les toca principalmente trabajar en el área sur, que es precisamente el área donde vamos a tener todavía vamos a encontrar más variantes de esta figura del árbol de la vida presente en los Quexquemitl o los Sayemlab de las mujeres. Y bueno, para ingresar a la Huasteca, lo que hacen los agustinos es fundar primero el convento de los Santos Reyes de Meztitlán, que está más cerca de lo que es el centro de México. Se ponen antes de la sierra. Esta es una sierra muy pronunciada, la Sierra Madre Oriental, y entonces se deciden instalar aquí como punto de entrada a todo lo que será el territorio huasteco, para posteriormente avanzar a Molanco, a Tlanchinol, a Huejutla, que es donde se publica la doctrina cristiana de Fray Juan de la Cruz, y luego a pueblos como Tantoyuca, Gilitla, que es donde está la Casa Colsan Gilitla, Chapulhuacán, Pahuatlán y Huauchinango. Entonces, todo este es el territorio y estos son los diversos años en los que fueron construidos estos conventos y otros espacios religiosos cristianos. Y bueno, aquí vemos ya precisamente lo que hablaba la doctrina de Diego de Valadez, precisamente el uso de las imágenes para transmitir los conceptos y preceptos cristianos. En este caso, este es el convento agustino de los Santos Reyes de Meztitlán, con los que los agustinos empiezan su andanza en el territorio huasteco. Con él se empiezan a introducir
y de aquí ellos se trasladaban a los distintos pueblos, como Molango, Tlanchinol, Huejutla, etc. Y vemos precisamente este grabado, o lo que es una reproducción de un grabado, con el árbol, con la figura del árbol de la vida, la cual muestra a Cristo Redentor posado crucificado sobre el árbol y acompañado de una serie de figuras complementarias que son unos medallones sacramentales. Aquí están expresados los sacramentos, acá ya se perdieron en buena parte, pero aquí se está aplicando el sacramento del bautismo. Y este mural, esta pintura mural se encuentra precisamente en este espacio de arcos, en esta arcada. Y es un espacio abierto porque precisamente aquí se reunían los indígenas y se les empezaba a cristianizar o a evangelizar. Y precisamente como dice Diego de Valadez, pues ya que se les hacía la explicación, pues se dejaba que ellos mismos fueran luego a acercarse y a seguir reforzando este conocimiento que acababan de adquirir. Aquí vemos el grabado en el cual fue basado el grabado de Meztitlán, y este fue elaborado por un señor que se llamó Bartolomé Lulmus en 1562, impreso por el veneciano Luca Bertelli. Esta obra, hasta donde sé, no tiene título, pero se le ha bautizado como Cristo como árbol y fuente de gracia con los sacramentos. Y bueno, aquí la vemos en Meztitlán, de 1562. Tuvieron que pasar casi 20 años para que, un poco más de 20 años para que en 1577, bueno, no tantos años, para que en 1577 se reprodujera en Meztitlán. Pero lo que es interesante es ver que los mismos agustinos empezaron a hacer modificaciones. Bien sabido es por todos que los aztecas o los mexicas eran, según esto, muy habidos de hacer sacrificios humanos y en rituales de mucha sangre, ¿no? Pues aquí quizá los mismos agustinos pensaron que esto no era conveniente reproducirlo en la obra de Meztitlán, y precisamente la sangre de Cristo que está brotando y llenando la fuente con la cual se va a realizar el bautismo, pues fue omitida, quizá para ya no estar trabajando ya con estas, con imágenes que pudieran remitir al pasado idolátrico que se buscaba erradicar, ¿no? También vemos que esta imagen culmina precisamente en esta parte. Y acá los agustinos pidieron al artista que hizo esta obra, pues que complementara con otros elementos que ahorita vamos a ver más a detalles. Entonces, lo que vemos aquí son muchos fieles que están rindiendo una adoración a esta figura central, que es la de el árbol Cristo. Y bueno, aquí hay una cronología, hipótesis de cómo llega esta obra a la Nueva España. La obra se concibe en 1562 y la impresión de la doctrina cristiana se imprime en 1571. Pero la obra, al parecer, este grabado no llega a la Nueva España sino hasta 1573. Posiblemente si hubiera llegado antes, bueno, es solamente una idea, pues quizá hubiera estado inserta posiblemente hubiera podido estar inserta en la doctrina cristiana de Fray Juan de la Cruz, pero llega en un momento en que ya se imprimió, ¿no? Esta estampa estaba contenida en la colección del rey Felipe II. El rey Felipe II también controlaba qué es lo que se manejaba en la Nueva España con motivos de la evangelización y cristianización. Y entonces él tenía precisamente todas estas obras, ¿no? Entonces se considera o se estima que es posible que Alfonso de la Veracruz obtuvo de la colección del rey Felipe copias de esta estampilla, y él la trae a México en 1573 y la lleva al convento agustino, al convento de los Santos Reyes de Meztitlán, y finalmente se puede reproducir en 1577. ¿Por qué no tenemos más obras como la doctrina cristiana
precisamente porque en 1585 el Concilio Provincial Mexicano decide que, como estaban habiendo ya mucha abundancia de documentos que cada orden realizaba en los territorios que administraba, pues deciden poner orden, por así decirlo, y entonces mandan o ordenan que todos los documentos que habían sido elaborados, los catecismos y las doctrinas, fueran destruidas, so pena de excomunión a quien no lo hiciera. Entonces, por eso es que tenemos muy poca documentación con imágenes de este tipo y de manera impresa, porque todas estas se destruyeron, ¿no? Entonces, no tenemos, nosotros inferimos que esta imagen pudo haber sido distribuida en la Huasteca, copias de esta imagen en las mismas tareas de evangelización, pero lamentablemente no tenemos evidencia impresa, precisamente porque el Concilio Provincial Mexicano nos dejó sin este tipo de documentos. Pero bueno, el estudio de las imágenes, como veremos más adelante, pues nos permitirá determinar que pues, muy posiblemente estos elementos sí sirvió como un referente doctrinador, y a partir de esto, de esta imagen y del propio árbol, del propio árbol cósmico indígena, pues se realizó se hizo la traslación a la prenda femenina. Y bueno, veíamos, les decía, cuál es el tenor o cómo se utilizó esta imagen del árbol Cristo, el del árbol de los sacramentos. Pues les decía, la obra original termina hasta aquí. Y en este caso, los agustinos decidieron pedirle al artista que pusiera referentes geográficos propios de el pueblo en el que estaba el convento, es decir, de Meztitlán. Aquí vemos estas rocas escarpadas, muy referente a cómo es el Valle de Meztitlán, y también vemos precisamente estos elementos vegetales que seguramente son una representación de estos órganos que son muy abundantes en la región de Meztitlán. ¿Esto qué nos indica? Que lo que están presenciando o cómo se está adoctrinando al pueblo es precisamente mostrando a este nuevo axis mundi, vegetal, con la figura de Cristo Redentor, ubicado en el centro del pueblo de Meztitlán, ¿no? Entonces, esta es la instalación del nuevo referente sagrado al cual los indígenas tendrán que rendir devoción. Y de pronto, pues, esto es 1577 y perdimos la pista, ya no tenemos más información sobre cómo es que eh, fue, eh, cómo es que se debió haber trabajado el árbol de la vida, cómo es que pudo llegar hasta los bordados Tenec o a los bordados nahuas. En este caso, lo que estamos viendo aquí es una representación de una escena que se llama Indios de la Sierra de Huauchinango, elaborada en 1836, ¿no? Y esto es en el pueblo administrado, en el pueblo de Huauchinango, también administrado por los agustinos. Aquí vemos el convento agustino al fondo, y en el cual tenemos el primer registro gráfico en la historia que conocemos de un árbol de la vida plasmado sobre la prenda femenina indígena. Lo que vemos aquí es precisamente esta mujer que porta su quexquemitl, pero vemos ya aquí cómo está bordado el árbol de la vida, tal y como lo veíamos en el ejemplar del Zayemlab de telar de cintura, ¿no? Está aquí en esta parte central. No sabemos decir no podemos decir con seguridad que tenía 7 flores, pero al menos ya vemos que tiene una presencia importante en esta prenda. Y lo que resulta interesante es precisamente que el conocer los paños de ofrendas que se elaboraban en España desde el siglo XVI, este es un ejemplar del siglo XVII, pues nos permiten inferir, ¿no? Cómo es que pudo haber llegado el bordado, la figura del árbol de la vida, o cómo es que se pudo haber desarrollado a partir de
de estos paños de ofrendas que bien pudieron haber sido llevados a la Nueva España y bien pudieron haber sido utilizados para enseñar el oficio de bordado a los indígenas. ¿Por qué digo que es relevante este hallazgo? Pues porque vemos precisamente que así como Carl Nebel representó este Quexquemitl, vemos precisamente que toda la cenefa está bordada precisamente con estos motivos semejantes. No puedo decir que son idénticos, pero son semejantes. Y que como se usaban en aquel entonces, se usaba poner elementos vegetales saliendo de la esquina. Entonces, la misma forma romboidal del Quexquemitl, pues pudo haber invitado a seguir esta composición. Y en un inicio, la figura vegetal pudo haber lucido de esta manera, como un pequeño ornamento vegetal sin mayor significación. Ahora bien, en esta prenda ya vemos que el ornamento está bastante crecido, ¿no? Lo cual nos indica que ya se le está confiriendo ahí un valor distinto, se le está dando una mayor preponderancia visual en la prenda. Entonces tenemos estas figuras y en este caso el bordado totonaco, que es un pueblo que vive un poco más al sur de la Huasteca, en la frontera prácticamente, pues parece darnos también pistas sobre que quizá en efecto estos paños de ofrendas pudieron haber servido de inspiración o de punto de partida para empezar a configurar este árbol de la vida. En este caso vemos que hay ciertas afinidades en la manera de bordar este pequeño árbol de la vida respecto de del paño de ofrendas del siglo XVI. Y también vemos otro aspecto importante, que el Quexquemitl totonaco utiliza 6 flores en lugar de 7, que será el caso del Sayemlab Tenec o del Quexquemitl Nahua. ¿Por qué utiliza 6 flores? Porque para los totonacos el 7 es un número nefasto. Entonces no pueden utilizar un número nefasto para representar una figura sagrada. Entonces esto también nos indica que hay ciertas elecciones que los pueblos originarios están tomando para em, em, acercar a sus valores sagrados y originarios también, religiosos, estas figuras que están siendo bordadas en el Quexquemitl, ¿no? Entonces, esta figura ya está más grande, esta figura es distinta, pero nos sirve quizá como punto de enlace para explicar la presencia del árbol cósmico en el Quexquemitl Nahua de Huauchinango. Un poco más adelante ya, ahora sí que 100 años después, tenemos ya estas imágenes que son de las mujeres huastecas de Tancanwitz, mujeres Tenec y posiblemente Nahua, las de Tancanwitz, y donde vemos precisamente que el Quexquemitl ya empezó también a sufrir otras, o el Sayemlab ya empezó a sufrir otras modificaciones. Vemos cómo aquí está, sí está de un tamaño considerable, por lo cual podemos pensar que la representación de Nebel quizá no era algo exagerada. Aquí está el árbol de la vida, también con un elemento en la parte superior, que por lo general es identificado como una estrella o una representación del sol. Pero vemos también que ya no es únicamente la figura que está aquí en el centro, sino que ya también está complementado con más figuras de árboles en los costados, por el verso y por el reverso. Esto también nos indica que ya también hay una mayor apropiación del soporte textil para conferirle también, acercarlo también a los valores cosmogónicos propios de los pueblos originarios. Y precisamente, ¿qué es lo que se logra con este arreglo de estos complementarios de estos árboles? Pues precisamente se logra tener lo que ya veíamos al inicio, ¿no? Que es precisamente un uso cosmográfico del Sayemlab, que vendría a representar el espacio cósmico, precisamente con los 5 árboles que separan los distintos planos, los 3 niveles del cosmos, ¿no?
Al centro se va a abordar la Zegelwitz, que es conocida como el flor o árbol central. Los Tenec le llaman witz a los árboles, pero witz es la palabra propiamente para referirse a flor, ¿no? Entonces, Segel es en sí también el nombre de la ceiba. Como veíamos, la ceiba es precisamente el árbol sagrado. Ujú. Entonces, al tener a su costado, a cada uno de sus costados, los Wahut-witz. Wahut-witz es un término que se utiliza para referirse al árbol expandido o desparramado, que vamos a ver más adelante su significado. Y está complementado en la parte de arriba por el diseño de una estrella, Chuzelot, pero que también puede, dependiendo del informante, puede representar a Venus, a Sol o al mismo Cristo. ¿Por qué dicen que los tiene que representaría a Cristo? Pues porque ellos identifican que al centro de esta estrella hay una cruz, lo cual también ya nos habla ahí de que hubo un proceso de sincretismo. Y bueno, vamos ahorita a entrar un poco con los nahuas de Chicontepec, lo cual una persona, un investigador que se llama Arturo Gómez, realizó un trabajo de etnografía y algunas de la información que nos aporta, pues parecen dar pistas de que en efecto, en algún momento los nahuas de Chicontepec pudieron quizá observar esta imagen del árbol de la vida de Bartolomé Lulmu de manera impresa, porque precisamente nos dicen lo siguiente, dice, los dioses sembraron una semilla de ceiba, justo en la parte que es ombligo, y que ahí lo regaron con agua traída de las 4 regiones cósmicas. Con el líquido formaron una poza de agua cristalina y ahí emergió el vegetal. Y de sus ramas botaron todas las especies vegetales con muchos frutos. En efecto, el hecho de que nos hablen de una poza nos está indicando que están hablando de lo que es la fons vitae, es decir, la fuente de la vida. La fuente de la vida, que es precisamente la fuente de la cual emerge el árbol de Cristo Redentor, ¿no? El árbol de la vida. Entonces, por eso digo, yo llego a este razonamiento de que quizá entre ellos se utilizó esta imagen. También hay otras frases que dicen, en las ceremonias para la presentación de los niños recién nacidos, o Maltilistli, se baña a los infantes con agua macerada de hojas y tallos de plátanos recortados, mientras las parteras rezan diciéndoles que tomen el fruto del árbol de la vida, del cual se alimentarán y vivirán. Esta frase está muy relacionada precisamente con la poética de San Buenaventura, que sobre el árbol de la vida nos dice, en medio de la plaza de la ciudad y de la una y otra parte del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol sanan a las gentes. Y bueno, también es importante que el Booklet-Witz es el término que integra las palabras book 7 y witz flor. Booklet-Witz es una palabra compuesta que los Tenec utilizan para referirse al árbol roto, quebrado o esparcido, y designaría precisamente al árbol quebrado de Tamuanchán. Y aquí resulta llama bastante la atención que esta representación que veíamos al principio, pues también se acompaña, parece tener una repercusión con esta figura del árbol sagrado, del Booklet-Witz con el venado. Y bueno, ya para ir cerrando, pues vamos viendo que otra, pues, ¿cómo es que pudieron haber funcionado estas imágenes? Las dos son bastante compatibles y es lo que yo discuto en mi investigación, que precisamente hay una compatibilidad esquemática entre ambas figuras, lo cual pudo haber permitido que la memoria ancestral también pudiera ser articulada en esta nueva imagen, ¿no? Como tenemos en la parte superior a la figura de Cristo, de Dios Padre, perdón, con el resplandor solar, y cómo es que en esta figura del árbol cósmico indígena, pues en la parte superior también tenemos a una figura que representa al sol.
Y bueno, aquí vemos también cómo estos cruces empiezan a aparecer en otro tipo de dispositivos. Ujú. Vemos también como reminiscencias del pasado todavía la figura del arco y las figuras de las deidades o las figuras religiosas importantes al centro. Vemos aquí la imagen del árbol el del Buclatwitz y vemos aquí en este altar precisamente a la imagen de la Virgen al interior del arco, a Cristo y estos elementos que vendrían a suplir los medallones sacramentales de la imagen del Ulmo, o bien las 6 mazorcas que estaban a un costado del eje cósmico de la figura central. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Una excelente exposición sobre todo, digamos, el sincretismo que hay en las imágenes y la sacralidad y la relación. Hay muchas relaciones de las que hablas que me hacen pensar. Voy a empezar por decir una cosa, digamos, también desde una visión que está fuera de México. Vi muchas relaciones del mundo, llamémoslo ahora, suramericano, con estos saberes. Ahora hablamos mucho de diálogos de saberes, pero evidentemente desde siempre han estado. Ahí se ve esta relación, por ejemplo, con el telar de cintura, que es muy conocido en el ámbito suramericano, pero que aquí tenía otras connotaciones. También pensándolo un poco, digamos, desde la mirada extranjera, me hiciste pensar mucho en cómo ese mundo mexica es más conocido internacionalmente, ¿no? El mundo del norte, el mundo de las culturas del Golfo, tal vez es menos conocido, pero tal vez haya influenciado mucho, según los estudios, según parte de lo que nos muestras, a todo ese mundo que conocemos como el mundo mexica, como el mundo que también se llama azteca y que muchas personas conocen como el mundo mexicano. Pues toda esa riqueza de esta región donde estamos ahora, donde estás tú, Eduardo, está Claudia, donde está la casa Colsan, Gilitla, pues ese es parte de ese mundo de la Huasteca y donde Eduardo nos habla de una cosa maravillosa que es que liga la cosmovisión, que liga el cuerpo, que liga la relación con la geografía, ¿no? No es solamente un solo tipo de sincretismo, sino varios tipos de sincretismos, en el hacer, en el creer, en el pensar, ¿no? Y por lo tanto en esa identidad de ser sobre el mundo. Entonces me pareció muy enriquecedora y creo que pueden haber muchas preguntas con respecto, muchas dudas o aclaraciones o profundizaciones sobre esto que nos expusiste. Em, bueno, yo creo que, bueno, esta idea de también mostrar el uso de las imágenes para transmitir los preceptos cristianos es algo que también otras personas en los diferentes países donde están podrán estar pensando y decir, si esta transmisión de saberes se hizo desde este sincretismo en esta parte de México, eso también pasó en donde yo vivo de esta otra manera, ¿no? Pero el textil como texto, el textil como sostén de la memoria, pues siguió creciendo en ese sentido y obviamente que es una mixtura, es un sincretismo de todo lo que, pues lo que tú nos mostraste hoy, todos esos saberes. Y bueno, yo creo que muchas personas acá no conocen mucho de la cultura huasteca, entonces les escuchamos con sus preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo. Sus preguntas, comentarios o demás. Eh, Claudia. Sí, Giovanna, voy a solicitarles que por favor las preguntas y comentarios las envíen al chat de todos, porque si no, en la individualidad nos vamos a ir perdiendo algunos comentarios que tengan. Y aquí, bueno, por lo pronto hay bastantes agradecimientos, pero aquí voy a leer y dar cabida, espacio a lo más que se pueda, porque, bueno, tenemos 115 personas conectadas. Y bueno, un comentario que me merece todo esto también es mencionar que el primer título, Saberes de origen textil, al, al escoger, digamos, ese enunciado tiene que ver con no solamente mencionar la práctica textil como tal, sino que son los saberes que se vinculan a todo lo textil. Y en la Huasteca, como lo mencionó Eduardo, el tejido está prácticamente en desuso, pero se conserva la práctica del bordado. Entonces, esto lo asociamos a estos saberes de origen textil sin ser un tejido expresamente, ¿no? Por eso este primer título. Y bueno,
Voy a, voy a empezar. Aquí tenemos un comentario de Alfredo Lara. Es una pregunta más bien. Dice, no hay ningún registro histórico que confirme que fue impuesto a los pueblos prehispánicos, ¿cierto? Alfredo, no sé si te refieres al zayem, a la prenda que se usa en la Huasteca o a la figura específica del árbol. Bueno, te lo paso, Eduardo, para ver qué comentario puedes hacer al respecto, qué se te ocurre responder. Sí, Y bueno, nos no sé si dice, me escuchas. adelante, Alfredo. No, no, nada más, de hecho ya le había escrito, sí, me refería a las prendas, porque, bueno, asumo que ya al habérselas impuesto, ya incluía estas figuras. Digo, estoy tal vez exagerando en asumir eso, ¿no? Pero esa era más la duda, si había como algo, un registro de que en algún momento, pues, les fueron como impuestos, ¿no? O si precisamente por la introducción, poco a poco, y ellos mismos fueron buscando la forma de usar las prendas de los españoles. Ok, Gracias, Alfredo. gracias. Le voy a dar la palabra a Eduardo antes de continuar con los siguientes comentarios y por favor recordarles que mientras tanto cierren sus micros en la medida de lo posible porque cualquier ruidito externo se mete inmediatamente a la sala. Entonces, Eduardo, Sí, mira, Alfredo, es una pregunta muy, muy interesante. Es creo que quizá bastante amplia en la respuesta, porque inclusive no sabemos si las mujeres Tenec realmente utilizaban el quexquemitl en la época prehispánica. ¿Sí? El Quexquemitl parece que haber llegado a la región principalmente a partir de los contactos que empezaron a tener con los pueblos nahuas, ¿no? Entonces, como veíamos en las representaciones, las mujeres por lo general traen el torso desnudo. Entonces, desde este momento no sabemos si realmente se representaba a las mujeres con el torso desnudo porque así era la manera de representar a la deidad sagrada, o si realmente las mujeres ya en el ámbito doméstico traían este keshkemitl puesto, ¿sí? Ya en la época colonial, en la época novohispana, pues evidentemente había cierta imposición por parte de las autoridades novohispanas en cuanto a regir las formas de vestir de las mujeres, ¿no? Entonces, inclusive como veíamos en las imágenes, en las pocas imágenes que vimos de los Quexquemitl, pues no tenemos tampoco idea de si estas prendas tenían algún motivo bordado. Lo más seguro es que los motivos no eran, en este caso, ni siquiera bordados, sino que se urdían en la misma, se tejían o se insertaban en la misma urdimbre del telar de cintura, ¿no? Entonces, la práctica del bordado sí ya es una cuestión que se empieza a enseñar en los espacios conventuales, este, a los indígenas, porque pues se les empezaban los franciscanos, en este caso los agustinos, pues sí querían enseñarles oficios, ¿no? Y en este caso, pues se les empieza a enseñar a bordar estas figuras. No sé yo si podríamos hablar de cierta imposición, pero ahora sí que eso sí es muy difícil de responder, pero simplemente lo que sí es que podemos decir es que fue hubo una inducción, ¿sí? Hubo una inducción porque el bordar sobre una manta, hasta donde yo tengo conocimiento, no era algo que se practicara en tiempos prehispánicos. Las figuras se urdían, se diseñaban en la misma urdimbre y no había nada sobrepuesto sobre sobre estas mantas, ¿no? Entonces, eso sí, hay una inducción, pero hay más allá de hablar de una imposición, pues incluso yo pienso que más bien los indígenas lo acogieron esta nueva variedad de repertorios figurativos y como pudimos ver a lo largo de la exposición y en la parte final, pues empezaron a apropiarse estas figuras, empezaron a darles un tamaño más amplio,
empezaron a distribuir nuevas figuras a los lados, empezaron incluso a poner representaciones de flora y fauna, y entonces ahí ya no estaban hablando de una apropiación, inclusive algo de que no pude hablar, porque sí se me fue un poquito el tiempo, fue precisamente que, pues, cómo sucede esta apropiación y esta resistencia cultural. Pues yo creo que, pues, sucede precisamente al interior de las mismas comunidades, ¿no? Quizá en los espacios conventuales, a las figuras se les llamaba de la manera, cristiana, le decían el árbol de la vida, ¿no? Pero ya en las propias comunidades, donde no hay esta vigilancia o este castigo a querer erradicar, ¿no? Las antiguas creencias, pues se le llamaba Segelwitz o Bugladwitz, términos que precisamente tienen un valor cosmogónico y que también han permitido que sirven como anclajes de la memoria, ¿no? De la memoria ancestral, ¿sí? Si no tuviéramos nosotros este conocimiento de que todavía los propios indígenas mencionan con estos términos a estas figuras, nos resultaría imposible hablar de que estas figuras bordadas están funcionando como un instrumento de la memoria, ¿sí? Entonces, más que allá de inducción, también hay como cierta apropiación, ¿no? Y eso es lo que enriquece también el conocimiento precisamente de los bordados, de estas figuras bordadas, que si bien pertenecen a un repertorio occidental, pues con ciertas estrategias, lograron también rearticular lo que yo menciono, esto que es la memoria plástica, ¿no? Cómo es que también en el hacer artístico, en el hacer de las imágenes, pues ahí surgen estos trazos hacia el pasado remoto. Gracias, Eduardo. Voy a continuar. Bueno, tenemos esta pregunta fue de Alfredo Lara, que se encuentra en la región Gracias, Alfredo. Huasteca. Y bueno, ahora tenemos otra de Huehuetlán, que también es en la región Huasteca del estado de San Luis Potosí. Y nos preguntan si se puede compartir la presentación. Este tipo de preguntas de la presentación o compartir la liga, les pediría si nos hacen la solicitud directa al correo electrónico para saber quiénes la necesitan. Y en el caso de las presentaciones, preguntaremos a los autores si están dispuestos también a compartir, porque a veces se trata de investigaciones en curso y muchas veces todavía no quieren mostrar ciertos avances o ciertas cosas, aunque lo están mostrando aquí, pero bueno, no sabemos qué tan abierto pueda ser. Solicítalo y claro que sí. Bueno, voy a continuar. Dice, bueno, mil gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Alguien que yo creo que ya se despidió o no sé si apenas se está conectando. Más felicitaciones. ¿Algún libro que nos recomiende para cultivarnos más? Y si lo puedes escribir en el chat, Eduardo, sería excelente. Acá va otro comentario de Ana Pérez Castro. Excelente, un gran trabajo. Una pregunta. Haciendo un poco la suma del árbol quebrado de las ramas, si bien arriba de lo quebrado se ven 7 ramas, abajo del mismo están 2. Ello implica 9. ¿Por qué no considerar estas 2 ramas? Eduardo, ¿te puedo dejar para que respondas o quieres que te plantee lo que sigue para que vayas de 2 en 2? A ver, bueno, pues primero hago el anuncio de tu libro, desbordar la memoria de tu libro, Claudia. ¿Me recuerdas el nombre? Se me fue. Tejer el universo. Ándale, sí. Tejer el universo de Claudia Rocha Valverde. Ahí es un excelente y amplio trabajo sobre el bordado Tenec. Entonces, ahí yo hago el anuncio del libro de Claudia Rocha, ¿no? Y lo recomiendo ampliamente para profundizar en el conocimiento del bordado Tenec, ¿no? Y sobre el por qué no contar las ramas. Sí, Bueno, ciertamente sí, es ahí quizá fue una arbitrariedad mía, porque sí, en efecto, hay 2 ramas abajo, ¿no? Y bueno, muchas de estas representaciones no son homogéneas, ¿no? Algunas veces sí se sigue claramente el esquema de 3 ramas laterales y una rama central, que dan el total de 7, pero en otras veces, como en esta, hay pequeños elementos que podrían llevar a decir, quizá esta puede ser una flor y podríamos contarla o no.
¿no? En este caso, lo que yo me centro, o en algunas de las figuras que yo mostré, pues sí, hay las figuras que son como en mayor dimensión, que tienen una mayor presencia visual, serían las que podríamos estar contando, y quizá en este caso el quiebre es lo que a mí me podría permitir, en este caso ya en un trabajo ya más de interpretación, hacer la distinción de por qué no cuento las dos de abajo, precisamente porque hay un quiebre y lo que se está mostrando está separando las dos de abajo de las siete de arriba. Pero sí es un tema que hay que discutir. Bueno, continúo. Sofía García, quisiera saber en qué región de lo que fue Mesoamérica se encontró el vestigio más antiguo de alguna prenda tejida con algodón. Y de igual forma, si hay algún pueblo mesoamericano que haya bordado antes de la llegada de los españoles. A ver, la primera creo que es una pregunta bastante difícil de responder. Incluso yo no me atrevería a decir que en dado caso que existiera una prenda más antigua de algodón, no me atrevería a decir que podría haber sido hallado en Mesoamérica, Sí. porque las condiciones de humedad y la cualidad perecedera de las fibras pues hace muy difícil que se conserven, ¿no? En la Huasteca sí tenemos rastros, vestigios de fibras de algodón en las excavaciones de un sitio arqueológico que se realizaron en Vistahermosa, en Tamaulipas, por Guis Treserpean, y ahí tenemos algunos ejemplares de fragmentos muy pequeños de cordeles o pequeños fragmentos de mantas. Pero así como darte el dato preciso de la prenda más antigua de algodón, creo que sería difícil. En todo caso, quizá podríamos hablar de prendas más antiguas en el norte de México, en cuevas donde se han encontrado bultos mortuorios, y quizá ahí podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál era la otra, Claudia, por favor? Sí, la otra tiene que ver con algo que explicaste un poco arriba. Bueno, si en Mesoamérica se halla algún vestigio de bordado antes de la llegada de los españoles. Ah, pues sí, sería esto de Vistahermosa, al menos para el caso de la Huasteca, sí, pero ya textiles novohispanos difícilmente encontramos o tenemos razón de vestigios. No, pero el asunto del bordado como técnica, el bordado tal cual tú explicaste que su procedencia es europea y eso está bastante documentado. Si en Mesoamérica hubo bordado y comentaste también que, bueno, antes se labraba directamente sobre el telar, en lo que en México se llama brocado, o se pintaban las telas, ¿no? Que eso está también consignado presentaste una imagen del Códice Mendocino, ahí se Ujú. ve sobre todo huipiles que están pintados y se sabe que esa técnica del pintado existía antes, ¿no? El bordado como tal, ¿no? Como con aguja, y crear algo directamente sobre la tela, difícil, ¿no? Explicaste. Sí, difícil. Al menos yo no tengo conocimiento de alguna prenda bordada Ujú, con hilo y aguja sobre ya la trama que se obtiene del telar de cintura. Sí tenemos noticia de que se entremezclaban con plumas, ¿no? ujú. Y se hacían unos tejidos con más textura, ¿no? Pero más allá de eso, figuras propiamente bordadas, no lo sé. Quizá no tenemos, o al menos yo no las conozco. Y bueno, dice Georgina Valverde, muchas gracias, excelente presentación. Me sumo a la pregunta de Ana Pérez Castro. ¿Podrías abundar sobre el significado del árbol quebrado? Tal vez no lo capté. La representación de Teotihuacán no lo muestra. ¿Por qué surge en el Tamuanchán? Bueno, el árbol quebrado es un paradigma, una figura del origen, como lo mencionaba, y está relacionada posiblemente con el sitio de Tamuanchán, precisamente porque parece ser un mito que se gesta, una figura mítica que se gesta en la costa del Golfo. Algo que omití también por falta de tiempo es que el árbol quebrado de Tamuanchán, pues funciona como una figura
que nos ayuda a explicar también la creación del espacio, la creación del espacio y del tiempo, ¿no? En este caso, tendría que remitir rápidamente a un mito huasteco, en el cual nos dicen que Zipac, que es el dios el espíritu del maíz, guardó la primera cosecha en un gran poste que unía el cielo con la tierra, y ahí guardaron todos los granos del maíz, ¿no? Y luego estaban los primeros hombres, los antepasados de los Tenec, quienes pues estaban buscando qué comer, ¿no? Así a grandes rasgos lo menciono, y entonces le pidieron al dios del trueno, a Mushi, que les ayudara a quebrar este grande poste para poder obtener estas cosechas, ¿no? Como vimos, este poste, pues también es el cuerpo de un lagarto, ¿no? El tronco de la ceiba fue figurado como el cuerpo de un lagarto. Entonces, entendemos que este Zipac, este Zipactli, tiene en su interior todos estos granos, ¿no? Y lo que estaba haciendo en el inicio del tiempo, pues es que tenía unido el cielo, la tierra y el espacio intermedio. O sea, no había un espacio propio como tal para que tuviera lugar la vida, ¿no? Es una unidad estática lo que está ahí. Entonces, cuando llaman al dios del trueno, quien llega al lugar y después lanza el trueno y resquebraja esta gran columna, precisamente lo que está haciendo es darle dinamismo al mundo, ¿no? Este es el árbol quebrado de Tamuanchán. Se quiebra en 7 coordenadas. Se quiebran el poste, la ruptura de esta gran columna, entendido también como un gran árbol, pues deriva que hacia los 4 extremos del mundo se distribuyan 4 partes de esta gran columna, las cuales van a dar lugar a los 4 árboles que están situados en los extremos del mundo. Y entonces el espacio intermedio quedará dividido entre el plano celeste, el plano intermedio o la tierra y el inframundo. Entonces este es el árbol quebrado de Tamanchán, y por eso es una imagen también del origen. Nos permite también conocer cómo en términos reflexivos, cognitivos, los indígenas explicaron cómo se rompió esta unidad estática que primaba en el origen antes de que existiera la vida de los seres humanos. Bueno, voy a continuar con una pregunta que tenemos en YouTube. Dice Ana Cortés, ¿qué pasa cuando actualmente una prenda sagrada como el Quexquemetl es elaborada a partir de otra técnica que no sea el telar de cintura? ¿Pierde significado? Es una pregunta muy interesante y déjame a lo mejor concatenarlo con este comentario que dice Minerva. Dice, me parece muy interesante lo que comentó Claudia respecto a que si bien el tejido ya no se hace, pero sí el bordado. Entiendo que el bordado es la resistencia y persistencia. Y esto me recuerda que en Santa María del Río, en San Luis Potosí, a la par de la venta de rebozos y otras artesanías, muchas señoras venden servilletas bordadas para las tortillas, mismas que se usan para los altares e incluso tienen su propia circulación, pues algunas mujeres se las mandan entre sí de Santa María a Estados Unidos en los viajes que salen de este mismo lugar. Bueno, Eduardo, te dejo con la sacralidad de la prenda, aunque ya no se haga en telar de cintura. Claro que se pierde mucho conocimiento, porque entendamos que, mira, de entrada, como mostrábamos al inicio, pues el telar de cintura se fijaba a un poste cósmico, por así decirlo, la imagen del árbol sagrado. Este poste cósmico, como bien lo mencionaba, podía bien incluso estar al interior del hogar. Muchos de los hogares indígenas tienen un poste cósmico, un poste al centro, que será precisamente esta figura alusiva a la estructura que sostiene el universo, ¿no? Entonces, desde el momento en que ya nos está atando un telar de cintura a esta figura del poste y que se pierde esta noción, pues ahí ya perdimos mucha información muy importante. También el mismo proceso del tejer en el telar de cintura, pues implicaba en sí mismo pues una reproducción de la estructura cósmica, ¿no? En este caso, entender al textil como una representación misma del universo.
Entonces, ahí por así decirlo, es otro punto donde se está perdiendo información cosmogónica. Otro punto también viene a ser que si ya no necesitas tú tejer en el telar de cintura, pues obviamente tampoco vas a necesitar sembrar el algodón en lo que sería el patio de tu casa o en tu espacio doméstico. Y también ahí estás perdiendo mucho conocimiento ancestral, ¿no? Desde los tiempos en que se tiene que tejer, inclusive seguramente en el pasado se realizaban ofrendas o se realizaban rituales de cosecha del algodón, pero entonces todo esto se va perdiendo al empezar a sustituir las técnicas ancestrales y pues sí, y así podemos irnos enumerando una y otra más, otras más pérdidas de información, ¿no? Entonces sí se pierde mucho cuando dejamos o cuando se dejan de reproducir las técnicas ancestrales de tejido principalmente. Bueno, si hay tiempo, a mí me gustaría comentar algo al respecto, pero voy a leer lo que dice Jess Rangel. Buenas tardes a todos. Entonces, el telar de cintura es previo a la llegada de los españoles. ¿Existe algún registro de uso de telar? Y te voy a plantear la siguiente de una vez, de Adrián del Jobo. ¿Cómo puede la reinterpretación y la transmisión de la iconografía textil indígena como el árbol cósmico en el bordado Tenec contribuir a fortalecer la identidad cultural y la cohesión social en un contexto de globalización y cambios en las dinámicas comunitarias? Esa también está buenísima, Lalo. A ver, vas. A ver, se me fue un poco la primera. Va. ¿Cuál fue? Si el telar de cintura es prehispánico y cómo puede la reinterpretación, que es yo donde iba a meter mi cuchara y aprovecho esto que dice Adrián del Jobo, la resignificación, a pesar de que ya no existan estas tecnologías, cómo puede el árbol cósmico, como el bordado Tene, contribuir a fortalecer la identidad cultural y la cohesión social en un contexto de globalización y cambios en las dinámicas comunitarias. Ok, pues mira, sí, realmente hay figurillas en arcilla en las cuales se han representado mujeres usando el telar de cintura. No sé si recuerdo vagamente figurillas de la isla de Jaina en los mayas. Me parece que ahí hay representaciones de mujeres utilizando el telar de cintura y quizá más antiguas podrían ser algunas figurillas del occidente de México. ¿Sí? Ahí también tengo idea de que hay figuras de artesanas o de tejedoras, ¿no? Utilizando esta técnica. Por lo tanto, es completamente originaria, ¿no? De los pueblos mesoamericanos. Y bueno, es patrimonio también común en toda América Latina, ¿no? ¿Y cómo podemos utilizar estas figuras? Pues yo pienso que sí, es una pregunta que también me he dado muchas vueltas a la cabeza, pues porque también, pues yo tengo como que la intención de que pues lo que estoy investigando pues sirva también precisamente para esto, ¿no? Para rearticular estos procesos de memoria que están ahora sí que muy dispersos, muy vagos en la memoria de los propios indígenas y que muchas veces cuando uno está dialogando con ellos, intentando obtener información, pues resulta que a ellos no le dan mucha importancia, ¿no? Y yo creo que precisamente se puede empezar a rearticular, ¿no? Estas figuras, construir quizá en ellos también una noción más de historicista sobre su propio pasado, sobre cómo es que todas estas imágenes se están relacionando también con el pasado indígena, inclusive también, ¿por qué no utilizar el pasado cristiano, ¿no? Porque también pues es parte de la historia y quizá a partir de comenzar a rearticular estos conocimientos, pues podríamos lograr que entre los mismos indígenas, o el mismo pueblo Tene con agua, pues logren dar ahora sí, otra vez, otra resignificación más orientada hacia el origen, ¿no? Hacia lo ancestral. Este, por ejemplo, a mí me fue muy difícil dar con este término que comentaba ya, es el Booklet Wits,
¿sí? Este Buclatwitz, Arturo Gómez lo refiere en su libro, pero lo traduce literalmente como árbol de la vida. Y ya tuve que moverme con distintas personas que conocía que hablaba el Tenec y hasta que finalmente la maestra Gudelia Cruz fue la que me dijo que significaba precisamente árbol quebrado o árbol desparramado, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera muchas otras personas no me supieron dar razón del tema, ¿no? Entonces, me imagino yo que la maestra Gudelia obviamente no tiene esta información que yo ahora les he mostrado y que quizá le podría ayudar también a resignificar, ¿no? Y a revalorizar lo que significa el Buclatwitz que está abordado precisamente en la parte central del Zayem Lab. ¿Y cuál es todo su trasfondo histórico? Yo creo que por ahí y quizá también utilizando más estrategias visuales, este, distribuyendo material didáctico, así como los mismos misioneros lo hacían en el siglo XVI, pues nosotros también regresar con estas imágenes para tratar de explicar cuál es el trasfondo ancestral. Quizá podríamos lograr una nueva revalorización entre los pueblos indígenas de México, en especial los Tenec y los nahuas de la Huasteca. Creo que hay un par de manos levantadas. Profe, tengo dos consultas. Una consulta con respecto al origen de la iconografía del árbol. He hecho algunas indagatorias y he visto este árbol en otras imágenes también. Yo no sé si es algo simultáneo o es coincidencia. Hay una que, por ejemplo, está que es el árbol de Jesé, que también grafica un párrafo de la Biblia. Hay otro que me recuerda mucho al árbol de Sotocoro, o sea, al templo de Sotocoro. Y hay otros también que son algunos grabados y pinturas que están en ex convento franciscano, que también representan un árbol. Entonces quisiera saber si hay alguna relación entre estas iconografías o que provienen de los franciscanos o es algo espontáneo. No sé si me explico con la pregunta. Me recuerda a otros árboles también coloniales, buscando el origen de este árbol y este sincretismo, esta hibridación. Ya, sí. Gracias, Graciela. Claro, mira, de manera bordada vamos a encontrar muchas similitudes porque los bordados, como se empezaron a enseñar en la Nueva España, pues evidentemente vienen siguiendo un repertorio de origen occidental, el cual a su vez viene siguiendo un repertorio que parece haberse gestado en el Oriente Medio, ¿no? Y esto mismo, pues, parece tener relación con el árbol de Jesé, el cual también hay ciertas hipótesis de que también se parece a gestarse en el Oriente Medio y de ahí pasar ya a la tradición judio-cristiana, en el cual se le empieza a representar como brotando del costillar de Jesé, precisamente. Entonces, el árbol que yo mostré de Bartolomé Lulmo también viene siguiendo precisamente esta tradición de representación de los árboles, vamos a llamarlos filogenéticos, que nos muestran el origen de Cristo y sus profetas, ¿no? Y entonces, en la manera de representar estos árboles, pues está siguiendo precisamente estas estrategias que que facilitan su memorización. Entonces, por eso suelen representárseles con 3 o 6 o más mm, discípulos o la madre, la Virgen y el niño, pero son precisamente porque todos están surgiendo de una misma tradición figurativa en Europa, ¿no? Que está siguiendo precisamente estas ideas de fungir como dispositivos mnemotécnicos, ¿no? Entonces, el árbol de Jesé y el árbol de la vida están muy interrelacionados, pero el árbol de la vida lo que tiene como característica es que no surge precisamente del cuerpo de Jesé, sino de la fons vitae, ¿no? De la fuente, ¿no? Eso es lo que lo diferencia, aunque puede representarse los apóstoles,
o sí, principalmente los apóstoles, o el parentesco de los profetas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso hay estas afinidades. Ok, ya. Muchas gracias, profesor, muy amable. Ruth, te escuchamos. Si me permite, Eduardo, una pequeña cosita, si me permites, en relación Claro, al Quetzalcóatl, que claro. El Quetzalcóatl, según lo que yo he entendido en los estudios y todo eso, está configurado de dos rectángulos. Y lo que pasa que ese paño o ese lienzo, como dicen ustedes, ese rectángulo, es justamente el ancho que alcanza a hacer uno en el telar de cintura. Entonces es muy probable que también es muy antiguo, o sea, ¿me entiendes? Porque es muy natural hacer eso, o sea, es de suyo, fácil, vamos a decir. Eso quería acotar. Claro, sí, como comentaba, el machete con la costa está precisamente, su anchura está Sí. precisamente determinada por el tramo que hay de entre un brazo y otro, ¿no? Entonces, Ujú. claro, sí, el textil parte precisamente de la medida del cuerpo femenino de las mujeres de acá de Mesoamérica, ¿no? Y bueno, también gracias, agradecerte, Ruth, por tus comentarios. Evidentemente, sí, eh, como ustedes pudieron notar, mi aproximación al textil es más que nada desde un enfoque desde la imagen y Claro, no tanto desde la técnica. Sí, yo como, por ejemplo, yo soy historiador del arte y yo me estoy interesando en los fenómenos de la imagen, ¿no? Entonces, claro. yo por eso comentaba, hasta donde sé, no conozco todavía ejemplos de bordado mesoamericano, pero posiblemente los haya, ¿no? Y claro, siempre yo tengo esa flexibilidad de que hay muchas cosas que todavía no conocemos y siempre estoy abierto precisamente a Ujú. integrar estos nuevos conocimientos. Sí, gracias, Jovis. Les agradecemos mucho otra vez este tejer, esta confluencia que tenemos y el encuentro. Y les recordamos que vamos a estar los miércoles, vamos a estar difundiendo por YouTube, vamos a estar todos los miércoles a esta hora con las siguientes charlas. Les recomendamos que vean nuestro programa y pues por aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias a todas.